bienvenidos a este canal, donde compartiremos con ustedes las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras. Para mayor información, será mejor y más cómodo para ustedes suscribirse para seguir en el conocimiento de estas enseñanzas. Ahora vamos a impartir una de las doctrinas que se encuentran en este audiolibro. Hoy vamos a hablarle sobre la doctrina del Señor Jesucristo. En el primer capítulo vamos a referir sobre la eternidad del Señor Jesucristo. Primero, eterno, el principio. El verbo en griego es logos. Logos en griego significa la máxima expresión de la divinidad. El logo es la palabra o mensaje. La palabra anunciada desde el principio, que estaba desde el principio. El verbo, la palabra, fue hecha carne, es decir, humano. La palabra hecha carne es Jesús. Todo lo que se había anunciado en las Escrituras se cumplió y Jesús vino. La promesa del Mesías fue cumplida. En este sentido, en el momento cuando escribe Juan para un mundo griego, los gnósticos usaban el término logos para referirse a una deidad que creó el universo. Y Juan usa el término logos para explicar la deidad de Cristo como creador del universo. Y habla sobre el verbo, que en griego significa palabra. Esta palabra o mensaje era anunciada por sus profetas y lo habían escrito sus siervos. Dice Juan: vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dios habló de muchas formas y de muchas maneras. Ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Esta palabra se hizo carne y habitó entre los hombres. El profeta Isaías escribe según lo pronuncia Dios, escrito en Isaías, capítulo 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dos preguntas bastante comprometedoras para un pueblo que vio de cerca a Dios en el desierto de Sinaí. Manifestó todo su poder a Israel, pero a ese mismo pueblo que se le reveló desde el principio, también vio su gloria cuando estuvo entre ellos. Y se cumplió todo lo que las escrituras hablaban de él. Así escribe el doctor Lucas, y a eso es lo que se refiere Isaías cuando dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? En este sentido, Juan nos dice: Él era la palabra desde el principio, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, la palabra era en el principio con Dios. Juan 1:1-3. Desde este punto de vista, antes de fundar el mundo, la palabra era en unidad con el Padre. La palabra siempre estaba. La palabra era Dios. Esta palabra era en el principio, en la eternidad con Dios. Según las Escrituras nos afirma, Él es el principio. Dios mismo que hablaba estuvo presente. Dios desnudó su brazo y todos los confines de la tierra vieron su salvación. Dios lo proclamó: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Él es la piedra que desecharon los edificadores. Las escrituras lo anuncian. Solo se atribuye a Él. Yo iré a hacer tu voluntad, oh Dios, como está escrito. Solo Él fue concebido por el Espíritu Santo. Solo a Él fue preparado cuerpo. Solo Él, Jesús, resucitó de los muertos. Él en el principio Él es. Es la imagen misma de su sustancia. Es el resplandor de la gloria de Dios. Es la manifestación de la diestra de Dios. Es el primogénito entre muchos hermanos. El tabernáculo de Dios con los hombres. Las escrituras nos indican, sus salidas son desde la eternidad. Tiene vida en sí mismo, igual al Padre en su atributo incomunicable, es decir, aciedad.
por lo tanto es el creador. Él es el principio de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, escribió Moisés en el libro de Génesis. Y Juan en el Evangelio nos dice que en el principio era el verbo, él era en el principio con Dios, él creaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por él. Sin él no hubiese creación. Antes de Abraham, él es, afirma Jesús. Él es el principio de la creación, nos habla en Apocalipsis. Juan, él es el principio, él es la vida, él es el principio de la vida. Sin él no hubiese vida. Toda la existencia de la vida es debido a él, porque de él, por él y para él fueron creadas todas las cosas, escribe Juan en el Evangelio. Al igual escribe el apóstol Pablo a los romanos. Cuando Dios creó al hombre en el principio, en Edén, había plantado Dios un huerto e hizo nacer entre los árboles el árbol de la ciencia del bien y del mal, cuyo fruto no podía comer el hombre para no morir, según el mandato de Dios. Pero comió, contrajo la muerte y esta pasó a todos los seres. Pero también había en el Edén el árbol de la vida, el cual el hombre no comió. Dios guardó el camino del árbol de la vida hasta el día de la redención del hombre, porque Él es el camino a la vida. El árbol representaba la vida. Jesús es la vida. Él es la vida. Él dijo, Él es el pan de vida. Si lo comemos, es decir, lo digerimos, por su parte, explica que es comprender su obra de redención para tener la vida entregada del Hijo de Dios por el mundo. Su carne fue entregada en sacrificio, igual como un cordero. Su carne representa la piel del cordero. Esta carne y sangre es la vida, según anunciaba en las Escrituras en Génesis 9, como lo anunció Jesús en el día de despedida a sus discípulos, cuando le mostró el pacto de la sangre y la carne. Él entregó su vida por el mundo. Juan escribe, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús indicó que él es la vida. El que cree en él tiene la vida, porque él es la vida. Y vino para que tengamos vida en abundancia, vida eterna. La vida eterna es conocer al Padre y a Jesús, su Hijo. Él da la vida. Él nos dio vida y su resurrección es la prueba de esa vida, según lo anunciaron los profetas. Tanto en los Salmos nos dice, Él es el manantial de la vida. Y en tu luz veremos la luz. Y Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El Hijo de Dios vino para darnos vida. Él es la vida. Toda la creación gime esperando el día de la redención. Él es la vida. Él es el que nos dio la vida eterna. Jesús dijo, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros, quien escuchamos su voz, tendremos vida eterna. Jesús nos revela su ansiedad. Como Dios eterno, tiene vida en sí mismo, igual al Padre. Recibió este mandamiento del Padre. Por tanto, Él es quien da la vida. La luz. En Él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres, escribió Juan en el Evangelio. También nos dice, la luz en las tinieblas resplandece y no prevalecen las tinieblas contra la luz. La luz es en el principio, Dios en el principio es la luz. La luz se refiere a ver las cosas con la claridad de Dios, ver como las ve Dios y no como la ve el hombre. Hubo un hombre enviado por Dios y anunciado por los profetas para dar testimonio de la luz. Y este hombre fue Juan el Bautista. Y él dio testimonio de la luz para que todos creyesen en él, en el Hijo de Dios. La sabiduría.
Él es la sabiduría de Dios. En su sabiduría nos creó, nos dio vida. En su sabiduría desde el principio, según nos hace observar el proverbio, Él dio vida. Y en su sabiduría, cuando perdimos la vida, Él nos volvió a dar vida en su resurrección, en su justicia. Al crear Dios, dio aliento de vida al hombre que creó. Según Génesis, al crear a Adán, sopló aliento de vida y fue un alma viviente. Y según nos habla Juan en el Evangelio, al resucitar Jesús, sopló aliento de vida a sus discípulos y les dijo, reciban el Espíritu. En Job ya nos habla del Espíritu de Dios lo hizo y el soplo del Omnipotente le dio la vida. En su sabiduría es su Espíritu quien nos engendra en una nueva vida por haber creído en Él y seguirle. Jesús nos imparte esa vida por su Espíritu Santo. La diestra. Los profetas hablaron de su diestra. Él es la diestra de su justicia. Al pueblo de Israel se les advirtió y se les mostró el poderío de su diestra varias veces, el brazo de su gloria. Él se manifestó a Israel como su brazo. Él es su diestra desde el principio, su brazo poderoso. Jesús mismo indicó, antes que el mundo fuese, Él estaba con Dios en su gloria, a su lado, a su diestra. Y lo vieron a su diestra, tal cual lo vio Esteban antes de ser martirizado. En tal sentido, Jesús es su diestra, descrito por las Escrituras, profetizado por Isaías, a quien se le reveló su brazo, afirmado por Jesús, contemplado por sus discípulos, el Cordero inmolado. El Cordero inmolado representa a Jesús. Así lo anunció la profecía de Isaías. Jesús fue el Cordero Pascual, la celebración anual de la expiación por el pecado del pueblo, establecido en la ley, escrito por Moisés, confirmado por los evangelios, que Jesús representó el Cordero Pascual. Juan lo afirma en el Evangelio, Él es el Cordero de Dios. Y en el Apocalipsis escribe, Él es el Cordero desde el principio del mundo, el trono de la gloria. Él es el trono de la gloria desde el principio. Cuando el Hijo de Dios venga, al regresar en gloria, se sentará en su trono de gloria. Jeremías, el profeta, nos anunció, el trono de gloria excelso desde el principio. Es el lugar de su santuario, el Rey de gloria. El salmista, Rey David, ya exaltaba al Rey de gloria. De igual forma, el apóstol Pablo en las cartas y en la revelación escrita por Juan en Apocalipsis nos habla, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el Hijo de Dios. Dios envió a honrar al Hijo desde el principio y anunció, es su Hijo, su principal, su único. Es único como Dios y como hombre. Podemos ser hijos de Dios, pero no salidos del seno del Padre como lo es Jesús. Por eso se llama único. No hay nadie como Él. Fue anunciado y alabado por los ángeles de Dios como Hijo de Dios. El Espíritu Santo dio testimonio en su concepción, en su bautizo y en la transfiguración de ser el Hijo de Dios. Juan dio testimonio del Hijo de Dios. Los demonios anunciaron, Él era el Hijo de Dios. Después de Jesús ser tentado por Satanás, los discípulos lo adoraron como Hijo de Dios. Vieron resucitado y ascender al cielo al Hijo de Dios. El Hijo de Dios engendrado, concebido y no creado, es la esencia, la sustancia del Padre. El amado Hijo de Dios hizo su voluntad, obedeció a su Padre. El pacto eterno. El pacto eterno hecho con su Hijo, revelado al profeta Isaías,
En Isaías 55, revelado al profeta Jeremías, su pacto eterno de hacerles bien y su temor les pondrá para que no se aparten de él. Un pacto eterno que jamás olvidaré y cumplido por su Hijo Jesucristo. Establecimiento del pacto eterno antes de la fundación del mundo, afirmado por Jesús, anunciado por Pedro. Por la voluntad divina, profetizado por Isaías. La voluntad cumplida por su Hijo Jesucristo, para que sean salvos y no se pierda ni uno de los que creen en su nombre. Comprensión del pacto eterno. Las partes contratantes, la divinidad. ¿Cuáles son las estipulaciones de los contratantes? El hombre tenía la orden de multiplicarse. El hombre había de ser probado en su fidelidad a Dios. Sería proclamado este pacto por su pueblo. El pueblo debería creer y confiar en este pacto a través de las leyes eternas. El Espíritu Santo explicaría a la mente humana su necesidad. El pacto fue invalidado por incumplimiento y ratificado. El pacto ratificado, cumplido, acabado por su Hijo Jesucristo. Los objetivos del mismo. La justicia de Dios asumida y cumplida en su Hijo Jesucristo. El pago de la deuda por la infidelidad, por el pecado y orgullo de todos. Hacer un pueblo nuevo para Él, fiel a su Hijo. Los motivos de las partes contratantes para establecer el pacto. Cumplir con la justicia de Dios, acabar con el pecado o la infidelidad del ser humano, hacer una humanidad santa ante Dios, siendo Él su santificador, derrotar el orgullo con la humillación del Santo Hijo de Dios, quien nos perdonó, hacer la voluntad de Dios como la cumplió su Hijo amado. Es un pacto inmutable, es un pacto